la palabra de hoy. En el día de hoy, el título de nuestra prédica es El reto de vencer al mundo. Nosotros estamos llamados a vencer al mundo. Pero antes de eso, vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Usted puede, abra su Biblia, vámonos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Yo voy a leer los versos del 1 al 5. Repito, Primera de Juan, capítulo 5, versos del 1 al 5. Yo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Fíjate, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, por creer, ha llegado a ser hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de él. En pocas palabras, si tú eres una persona que ama a Dios, entonces también por consecuencia tú vas a llegar a amar a todos los hijos de Dios, a los demás. Sigue diciendo, sabemos que amamos a los hijos de Dios y amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios, oigan bien, ¿qué significa amar a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Levante su mano ahí en su casa. Muy importante. Levante su mano. Si usted ama a Dios en su casa, a ti, sí, sí, a ti, hijo, que estás mirando, que estás oyendo la prédica y que estás haciendo como que no es contigo. Sí, a ti mismo. ¿Tú amas a Dios? Si tú lo amas, oye lo que dice aquí. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Eso es amar a Dios. Cuando una gente ama a otra, se lleva de esa persona. Lo que esa persona dice es importante. Yo amo a mi esposa, por lo tanto, cada vez que mi esposa me habla o habla, para mí eso es importante. En el caso de Dios, tiene que ver con obedecer sus mandamientos. Y dice, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios, este es el verso central, todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Voy a repetir el verso 5 de Primera de Juan, capítulo 5, verso 5. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los que están escuchando, de los que están aquí en el templo, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 14 personas, y tú que estás mirando en la casa, cuántos de ustedes tienen situaciones ahora con las que están lidiando? O mejor dicho, ¿con qué situación tú estás lidiando? ¿Qué situación en este momento de tu vida, no importa la edad que tú tengas, se ha convertido en un viento que está soplando en contra de hacia donde tú vas? ¿Cuál es la situación? Estamos hablando en tu caso de un problema matrimonial con tu cónyuge, tal vez con un problema con un hijo o una hija, quizás sea alguien que está enfermo en tu casa, o tal vez sea un problema económico, quizás tú eres uno de los afectados en tu negocio, que has visto tu negocio o completamente cerrado o con los ingresos que han bajado. Si te fijas, todo lo que ha sido afectado por esta situación son cosas que tienen que ver con el mundo, con lo que la Biblia llama mundo. Y el mensaje de hoy, que es el reto de vencer al mundo, nos dice que hay algo que nosotros tenemos que vencer. Todo el mundo tiene que vencer algo. Alejandro, que está aquí en la cámara que me está apuntando, él la está manejando. Tú tienes que vencer algo, Alejandro. Carla, que está a mi izquierda. También Emil, que está aquí. Cristal, que está en la cámara 2. Oscar, también. Y no sé, yo no veo sin lente, déjeme ver. Y José Gabriel, le iba a decir Víctor.
Pero yo no creo que Víctor esté aquí hoy. Manu, ¿tú estás aquí? No. Bueno, todo el mundo tiene algo que vencer. Hay personas que tienen que vencer quizás un pecado en su vida o una adicción. Hay personas que a lo mejor están fumando más que nunca o están presos y son esclavos del alcohol, que tienen que beber todos los días, o quizás drogas, o quizás un pecado te tiene esclavizado. Porque todo aquel que está en un pecado consciente, sabiendo que a Dios no le agrada, pero como quiera lo hace, es un pecado, o sea, es un esclavo de ese pecado. Y Dios en el día de hoy trae una palabra para ti, porque vencer al mundo, vencer las situaciones del mundo que van a venir como quiera, es un reto que tú y yo debemos enfrentar. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Y aquí en Primera de Juan, lo primero que Dios te está diciendo es que todo hijo de Dios, o sea, todo el que ha puesto su fe en Jesucristo, todo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra para pagar por el pecado del mundo, todos esos vencen al mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de ¿qué? De nuestra fe. O sea, es nuestra fe en Cristo lo que nos ha dado la condición de hijos y por supuesto nos ha dado la condición de vencedores. Ahora, muchas personas están presas por lo que yo acabo de decir. Unos debido al pecado, otros debido a la ignorancia. Hay personas que no conocen a Dios. Miles de personas, millones de personas que todavía no conocen al Señor. Otros también están atados o presos o derrotados debido a circunstancias que están enfrentando y no han sabido cómo enfrentarla de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Todo el que está en una lucha y se desencanta y se desespera y tira la toalla y se siente víctima es porque no sabe quién es y no sabe lo que Dios le ha dado. Usted podrá saber de mucha escritura, poder citar muchas citas bíblicas, pero para usted vencer al mundo, o sea, las situaciones, los problemas, la enfermedad, el pecado en el que usted está, usted tiene que saber que Dios te ha dado todo aquello que tú necesitas para tú vencer. Esa es una realidad. Ahora, oye lo que dice en Apocalipsis capítulo 2 y voy a leer, por ejemplo, el verso 7. Oye lo que dice. En Apocalipsis 2, esto es Juan, el mismo que escribió el pasaje anterior, Primera de Juan. Primero dijo en Juan, Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, que todo el que ha puesto su fe en Jesús ya venció. Pero oigan lo que dice aquí en Apocalipsis, el mismo Juan que escribió Apocalipsis. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso. En el mismo capítulo 2 de Apocalipsis, verso 11, dice en la mitad, los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Wow, hay una segunda muerte, aparenta que sí. En el mismo verso 17 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, a todos los que salgan vencedores, les daré el maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca. En la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. También dice en el mismo verso 26 de Apocalipsis capítulo 2, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. En pocas palabras, en Primera de Juan capítulo 5, y ponle atención a esto, dice que ya nosotros hemos vencido por creer en Jesús. Sin embargo, aquí en Apocalipsis, el mismo Juan dice que nosotros debemos vencer. Primera de Juan capítulo 5, verso 4, Carla dice que ya por fe en Jesucristo ya nosotros vencimos. Pero el mismo Juan en Apocalipsis dice ahora, en 7 pasajes diferentes, le dice a la iglesia, ya más específicamente a la gente, Oscar, le dice a la iglesia que tenemos que vencer. Dice a todo el que salga vencedor, implicando que hay personas que no van a ser vencedores, que no van a poder superar muchas de las cosas
que están en este mundo. Ahora, Juan, cuando estaba escribiendo, le escribió a las siete iglesias de Asia Menor. O sea, que es un mensaje para la iglesia a nivel universal. Estas 7 iglesias representan, por decirlo así, 7 condiciones que el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, inclusive la República Dominicana y esta iglesia, Casa del Altísimo, tiene. Eso es un estudio que vamos a hacer más adelante para que nosotros sepamos ubicarnos dónde estamos nosotros. Pero él le escribió a estas 7 iglesias. Entonces, aparentemente, y digo bien claro, aparentemente hay una contradicción. Juan dice que hemos vencido, pero aquí dice que al que venza, o sea que hay algo que vencer todavía. Ahora, cuando Juan habla en Apocalipsis, Juan le está hablando de manera más específica a aquellos que salgan vencedores. En pocas palabras, Juan le está diciendo a ustedes que están acá y a los que me están mirando que lo de vencer o no al mundo es algo completamente individual. La victoria de mi esposa a mí no me va a servir. Ella tiene que vencer al mundo ella sola. La victoria de mis hijos es individual. Aunque la salvación llega a la casa por medio de una persona, cuando llegue el tiempo del juicio y mientras estemos aquí en la tierra, cada persona de manera individual tiene una batalla por la que tiene que luchar. Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones. Él dijo bien claro. Él no dijo en el mundo algunos tendrán aflicciones. Él no dijo quizás tendrán aflicciones. Él dijo claramente que todo el mundo va a tener aflicciones. Lo cual mucha gente se pregunta, yo recibí a Cristo, soy cristiano, soy un discípulo de Jesús. ¿Por qué yo estoy viviendo todo lo que me está pasando? ¿Por qué? Y como dijimos hace un rato, todo el que está en lucha o porque ha pecado, tiene una puerta abierta, o por ignorancia, porque no conoce la palabra de Dios. Y la misma palabra dice que el pueblo muere por ignorancia. Lo que tú no sabes, te mata. Lo que tú ignoras te puede hacer daño. Tercero, la gente puede estar lidiando con circunstancias y no saber cómo lidiar con ellas. Así que es muy importante que tú entiendas que el reto de vencer al mundo es un reto que tú tienes de manera particular. Aunque tú tengas 10 años, 12 años de edad, seas un adolescente, no te hayas casado, vive con tus padres, no importa quién tú seas, tú que me estás mirando ahora, tú tienes el reto de vencer al mundo. Ahora, nadie puede vencer por ti, porque las victorias de otros no te serán contadas. A la iglesia, la palabra le dice, todo aquel que cree en Jesucristo vence al mundo. O sea que si usted puso su fe, ya usted venció. Ahora, ¿por qué primero dice vencí al mundo y luego dice que tú tienes que vencer al mundo? ¿Por qué esta aparente contradicción? Y quiero ilustrártelo de la siguiente manera. Tú puedes estar casado o casada, pero no ser feliz. Es decir, tú puedes estar con el estatus legal de casado y al mismo tiempo tu experiencia presente sea de que tú no eres feliz. De hecho, hay muchas familias que están legalmente casados, tienen el estatus legal, pero su experiencia personal no es de estar felizmente casado. Todo el que se casa, el día que lo hace, cuando llega el momento de la ceremonia, hace una serie de votos y promesas de estar juntos hasta que la muerte los separe. En la mayoría de los casos, cuando la gente se casa, todo es felicidad. Finalmente voy a poder estar con ella. Finalmente voy a poder estar junto con él. Y la gente se casa con la ilusión de que ahora nos agarramos de la mano o nos vemos por Zoom o hablamos, pero pronto cuando nos casemos vamos a estar felices. Levanten la mano todos los que están casados y digan ja, 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 ja. Wow, ¿me estoy burlando yo del matrimonio? Claro que no. Lo que pasa es que hasta que usted no se casa y usted no vive casado,
y entonces empieza a vivir la experiencia del matrimonio con los demás elementos que uno ignora antes de casarse, llámese pagar alquiler, pagar electricidad, comprar comida, pagar transporte, pagar seguro, pagar placa, etcétera. Hasta que usted no experimenta todo esto en el contexto de tú y yo estamos juntos, usted no sabe lo que es el matrimonio. Pero dicho eso, déjeme decir, el matrimonio es maravilloso. Ahora, una persona, el papel puede decir algo, estás casado, pero tu experiencia decir otra cosa. Cuando Juan dice, has vencido al mundo, él se refiere al estatus legal que tú adquieres por poner tu fe en Jesucristo. Pero lo que tienes legalmente no necesariamente es lo que tú estás experimentando. ¿De qué nos salva Jesús cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él? Nos salva de algo grandísimo. Dice la palabra de Dios que todos habemos pecado. Todo el mundo fue apartado de la gloria de Dios. Imagínate. Entonces, también la Biblia dice que la paga del pecado es muerte eterna. Es decir, que tú vas a vivir aquí en la tierra si has pecado y cuando mueras, tú vas a vivir eternamente en un tormento eterno por el hecho de que tú has pecado. Así había sido hasta antes de que Jesús viniera a la tierra. La gente no tenía esperanza. La gente se le dieron los 10 mandamientos para tratar de cumplir con ellos, pero los 10 mandamientos vinieron por 2 razones. Una, para que el hombre supiera que era un pecador, porque antes no lo sabía, no tenía marco de referencia. Y 2, para que el hombre se diera cuenta, y no todo el mundo se dio cuenta, de que no tenían la capacidad de cumplir con esos mandamientos. Eran imposibles. De hecho, nadie en su vida tiene la capacidad de vivir una vida sin romper por lo menos 7 o 500 veces todos los mandamientos que dice la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia dice que por ser pecador la paga es muerte y tormento eterno, entonces no había esperanza. Pero de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios a ti, que Él mandó a su único hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú sabes qué significa eso? Que en el momento en que una persona, tú pones tu fe en Jesús, Jesús fue a la cruz del Calvario. Él vino como hombre a la tierra. No pecó, nunca pecó. Llevó una vida perfecta, de obediencia perfecta a Dios. No porque tenía superpoderes, sino porque Él tenía dentro de sí al Espíritu Santo. Y la decisión de Jesús fue todo el tiempo hacer lo que el Padre decía. Ahí está la clave. Pero nosotros aquí en la tierra, del 100%, le damos al Padre quizás, o le hacemos caso en el 50%, en el 40%, en el 30%. Pero Jesús le hacía caso a Jesús, al Padre, en todo momento. Entonces, en un momento determinado, Jesús recibió la culpa del pecado. La palabra de Dios dice que fue su intención maltratarlo y masacrarlo y aplastarlo. A Jesús, a su propio hijo. Y usted dirá, wow, pero ¿qué padre hace eso a su propio hijo? Un padre que ama demasiado puede hacer eso. Y el Padre te ama a ti. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, que Él fue sacrificado, en el momento de que Él fue sacrificado y su sangre fue derramada, en ese mismo momento Jesús pagó, cumplió con el requerimiento de la ley, que había que hacer un pago por el pecado, pasado y presente el futuro, a partir de ese momento. Por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre el mundo se le dio la oportunidad de ser salvado del pecado y de sus consecuencias. Entonces, por eso ahora, todo aquel que pone su fe en Jesús y cree que Él es el Hijo de Dios, se beneficia de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y esa es que todos tus pecados te son perdonados y ahora mismo tú eres justificado ante los ojos del Padre. Y cuando tú mueras, tú no vas a vivir eternamente en el infierno, sino que tú vas a vivir eternamente reinando por toda la eternidad junto a Jesús, mirando al Padre cara a cara, con un estado de santidad que Dios te va a dar. Eso es motivo para que tú dejes un aplauso ahí mismo en tu casa, porque esa es la obra que Dios ha hecho por ti. Eso es lo que Dios ha hecho por ti. Pero de lo que estamos hablando ahora es que en lo que el hacha va y viene, en lo que tú partes de este mundo, hay un mundo que hay que vencer. Porque el mundo, o sea, todo el sistema mundial, la televisión, la cultura, lo que la gente piensa, el alcohol, el mundo está en este momento dominado, es guiado por Satanás.
y tiene un solo propósito: hacer que todos los seres humanos se pierdan. Ya él perdió la gran batalla. Ya Satanás es un diablo que ha sido vencido. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente no lo saben. Y al no saberlo, no actúan de acuerdo al estatus que Dios le ha dado. Ahora mismo, aún tú creyendo que Jesús es el Señor, eso no quita que tú tengas que enfrentar los embates, las situaciones, las enfermedades, los desengaños, el ataque del pecado sobre tu vida. Pero Dios dice que te dio la capacidad de tú vencer al mundo. Tú tienes la tarea de vencer al mundo. Y tú dirás, wow, pero en Juan, primera de Juan capítulo 5, dice que ya yo soy salvo. Pues mira lo que hemos dicho ahora mismo. Tú puedes estar casado legalmente y no experimentar la felicidad del matrimonio. Esa es la realidad. Si tú no eres feliz en tu matrimonio, eso no te hace no casado. Lo que te hace es miserablemente casado. De igual manera, si tú estás vencido siendo cristiano, el que tú estés en una situación difícil, te sientas aplastado y derrotado, esa condición no te hace no cristiano. Lo que te hace es un cristiano derrotado. O sea que legalmente tú mantienes tu estatus, pero aquí ahora tu experiencia no es la experiencia de ser una persona vencedora. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la meta? La meta es que tu estatus legal de salvación sea igual a tu experiencia viviendo en este mundo, donde quiera que sea que tú te desenvuelves. La meta es que nosotros, por nuestro comportamiento, caminemos como personas que ya somos vencedores. En pocas palabras, la meta es que ese estatus legal que Dios le da a una pareja como matrimonio, están casados, la meta de ese matrimonio es vivir de acuerdo a los votos que hicieron ese matrimonio, con su comportamiento y las decisiones que toman todos los días. Igualmente, para ti, como hombre, mujer, cristiano, la meta es que tú asumas tu estatus legal, el cual te da autoridad para tú vencer al mundo, y tú comiences a lidiar con el pecado, resistiendo el pecado, tú comiences confesando el pecado, y que cualquier situación que se presente de la cual tú no tienes control, tú puedas vencerla. ¿Cómo? Con las armas que Dios dice en su palabra. Tú tienes que vencer al mundo, porque si tú no vences al mundo, vas a vivir una vida derrotada aquí en la tierra. Y déjame decirte algo, Dios te ha dado las almas. Por eso la palabra de Dios dice, has vencido. Si tu fe está en Jesucristo, pero quizás no hayas vencido en el mundo, se refiere que tu vida probablemente sea muy miserable. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que vencer? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que vencer en este mundo? Y esto es extremadamente relevante porque estamos viviendo, como dije al principio, en tiempos muy difíciles, en tiempos inciertos. Ahora mismo, hoy, se supone que en República Dominicana, que es donde yo estoy en este momento, el Senado se va a reunir para aprobar un estado nuevo de emergencia que le da poderes al presidente de la República para que, declarando estado de emergencia, pueda meter en cuarentena nuevamente a la nación. Se habla, y no sé si es cierto, de unos 45 días que probablemente comiencen a partir de mañana, julio 20, de nuevo, toque de queda, lo cual restringe la salida de las personas y de los ciudadanos a la calle. Y esto lo están haciendo como medida para evitar que el virus COVID se siga propagando. O sea, que otra vez la gente va a ser llevada a la iglesia, no a sus casas. No sabemos qué va a ocurrir. Ahora yo empiezo a entender por qué Dios nos dijo a nosotros, no abran la iglesia todavía. O sea, en pocas palabras, no abran el templo, no lo abran para que la gente venga. No es tiempo todavía. Y aparentemente, a partir de mañana, probablemente durante la semana, no podamos tener el permiso legal para volver a juntarnos en el templo. Esto es una medida que ha tomado. Eso es otra adversidad. Ahora mismo tú tienes situaciones que tú tienes que vencer. Tú no tienes que vivir una vida derrotado o derrotada o como víctima de la circunstancia o víctima de los miedos que llegan a tu mente. Tú no tienes que vivir así. Ahora,
¿qué es lo que hay que vencer? Porque si ser un vencedor implica, como manda la palabra, que hay algo que vencer. Vencer significa triunfar sobre el pecado y sobre cualquier circunstancia adversa que tú estés enfrentando. Eso es vencer. Por ejemplo, cerraron mi trabajo y yo estoy en la casa. Me quedé sin empleo y me quedé sin ingresos. ¿Significa eso que se acabó todo para ti? Claro que no. Eso es una circunstancia adversa y Dios te ha dado a ti la potestad, te ha dado la capacidad de tú salir de esa circunstancia. No será fácil. Dios se lo dijo a Josué. Dios le dijo a Josué, óyeme, esfuérzate en mantener esta palabra que yo te he dado en tu corazón y meditar en ella de día y de noche. Y luego sé valiente para tú aplicarla en todo lo que tú hagas. Esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que significa cuando Dios le habló a Josué. Y Dios le dijo, ahí está la tierra prometida, es tuya, te la he dado, la victoria está garantizada. Pero Josué, tú tienes que ir a pelear. Dios le da la bendición a la gente, se la pone a su alcance, no se la pone en las manos. De la misma manera, la victoria de la que estamos hablando aquí en la tierra ante la circunstancia, Dios la pone, óyeme bien, siempre a tu alcance. Enfermedad, no ingresos, negocio cerrado, siempre Dios pone la victoria a tu alcance, no la pone en tus manos. Y la razón por la que Él no la pone en tus manos y tú tengas que hacer algo para alcanzar esa victoria, porque Él la pone a tu alcance, es para que tú ejercites tu fe. Tú tienes que ejercitar tu fe. Y es moviéndote. Si Dios te pusiera las cosas en las manos, tú no necesitarías fe en Dios, porque estarían todas en tus manos. Señor, yo oro para que venga una funda de alimentos a la puerta de mi casa y Dios me manda un ángel y la pone ahí. Eso es muy bonito. En muchos casos eso ocurre así, pero en otros casos Dios te dice, no hay ingresos en tu casa. Eso es una situación que tú estás viviendo. Tú ya venciste este mundo porque yo vencí al mundo. Y ahí entonces lo que tiene que cambiar es nuestra manera de pensar. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Porque nosotros somos personas que ya somos vencedores. Pero esa victoria tiene que manifestarse en medio de la situación que estamos viviendo. En una ocasión, y yo he contado esto otras veces, en la historia de los Estados Unidos hubo un momento en que entre que el gobierno, en una ocasión de la historia de los Estados Unidos había esclavitud, era legal la esclavitud de personas. Y las personas de color fueron esclavizadas. La gente podía comprar a seres humanos de color como si fueran mercancías. Y eso duró por muchos años. Pero bajo el mandato del presidente Abraham Lincoln, la esclavitud fue abolida. Y parte de eso fue lo que causó la guerra civil que hubo en Estados Unidos entre los estados del norte y los estados del sur. ¿Cuál es el punto? Cuando llegó el momento, vino una declaración legal por parte del Poder Ejecutivo y del Congreso de que todas las personas que habían estado esclavos eran libres, no tenían que pagar nada, simplemente eran seres humanos libres. Pero es bueno que tú sepas que habían estados en los Estados Unidos que 2 años más tarde, después de esa declaración, seguían como esclavos en las casas de sus amos. Muchos de ellos lo hacían. Y no fue sino hasta después de 2 años que ellos le dijeron, ya lo habían sabido, esta ley dice que tú tienes la potestad de irte cuando tú quieras y tus amos no te pueden hacer nada. Lo que pasa es que muchas veces la gente se puede acostumbrar al pecado. Muchas veces, sobre todo los jóvenes, se pueden acostumbrar a venir a la iglesia y están metiéndose a ver páginas de pornografía de noche. Y se acostumbran a eso y crean un hábito de eso. Wow, parece que di un fuetazo a alguien. Sentí como un cambio. Dios sabrá. Entonces, habían gente que no sabían eso. De igual manera, hoy en día, hay cristianos y cristianas, hijos e hijas de Dios, que no saben lo que significa ser hijo o hija de Dios aquí en la tierra. Que no lo saben y se ven a sí mismos como víctimas de toda circunstancia.
se ven víctimas de la circunstancia y sus conversaciones, sus pensamientos reenforzan eso y su lenguaje también. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué tú hablas todo el tiempo? ¿Cuáles son tus expresiones? Bueno, la cosa está muy difícil. Déjame decirte, tu palabra es una declaración de lo que está en tu corazón y como tú has dicho, así será. Tú vas a tener cosas y situaciones difíciles. Hay gente que dicen, en mi casa nunca me atienden, por ejemplo. Y eso no es cierto. De nuevo, nosotros podemos estar en un estado espiritual que nos abre puertas para ser oprimidos aquí en la tierra. El Señor quiere que tú experimentes ser un vencedor, que tú tengas victoria, que tú venzas, que sea lo que sea que tú hagas en tu vida y venga un pecado o una circunstancia ilegal, Dios quiere que tú venzas y que esa situación ni el pecado te venza a ti. Por ejemplo, imagínate que está lloviendo a cántaros afuera y tú tienes un paraguas. En ese caso, tú eres un vencedor porque tienes lo necesario para evitar que la lluvia te moje a ti cuando tú salgas afuera. Pero si tú caminas usando tu paraguas como si fuera un bastón, cuando llueva, entonces te vas a mojar. ¿Por qué? Porque tú crees que tu paraguas es un bastón que tú lo vas a utilizar para tú lujear con él o apoyarte en él, cuando esa no es la función. De igual manera, hay personas que Dios lo ha equipado con un paraguas, lo usan como bastón y cuando el diablo manda lluvia, ellos se mojan. Dios te ha equipado a ti, por decirlo así, en lenguaje figurado, con un paraguas, con lo necesario espiritualmente, para cuando Satanás ataque, podrá atacar a otro, pero no a ti. Tú puedes vencerlo a él, porque ya fue él vencido. Y tú tienes que entender eso, tienes que convencerte de eso. Ahora, todos los creyentes tienen la salvación, pero quizás no muchos tienen esa experiencia de ser salvados, como pasó con estos esclavos. Dios te ha equipado para que el diablo no pueda llover jamás sobre ti. Ahora, ¿qué significa vencer? Tú tienes que saber qué significa vencer para cuando tú tengas una victoria, tú puedas identificarla y darle gracias a Dios. Vencer es un estatus que refleja las decisiones y las acciones que tú tomas. Si viene una pérdida de trabajo o cualquier otra adversidad, lo que tú haces o dices determina si tú vas a vencer esa situación o no. Si tu primera reacción es pobre de mí y te deprimes, yo no estoy diciendo que yo no me entristezca o sienta depresión en algún momento. Lo que yo estoy diciendo es que yo trato de no permanecer en esas circunstancias. Vencer es estar legalmente, oye bien, y literalmente como vencedor. Tú, en esa legalidad que Dios te da, tú puedes, tus decisiones y lo que tú dices van a ser muy diferentes a lo que las personas que no conocen su estatus, su identidad, muy diferente a lo que ellos van a hacer. Por ejemplo, para tú vencer hay varias cosas que dice la Biblia. Una de ellas es que tú tienes que aprender a ver a Jesús diferente. Mucha gente ve a Jesús como el pastor bueno, como el pastor que se humilló. Jesús hizo todo eso. Pero ya esa parte de Jesús ya pasó. Oye cómo Juan describe a Jesús en el primer capítulo de Apocalipsis. Él dice, Apocalipsis capítulo 1, verso 1 en adelante. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a su siervo los acontecimientos que han de suceder pronto. Él envió a un ángel a presentar esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía.
y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dicen, porque el tiempo está cerca. O sea, yo soy bendecido porque ahora estoy leyéndole a ustedes lo que dice esta profecía de Apocalipsis, y ustedes son bendecidos porque la están escuchando, pero van a ser bendecidos cuando obedezcan lo que ella dice. Dice: yo, Juan, le escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracias y paz para ustedes, que siempre era y aún está por venir, y del Espíritu, y el Espíritu de 7 aspectos que está en su trono, y de Jesucristo, oigan bien, el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos, el gobernante de todos los reyes del mundo. Oiga bien, este no es Jesucristo, el buen pastor. Él es el buen pastor. Él es el que apacienta sus ovejas. Pero ahora está hablando del Jesucristo que resucitó como Cristo. Y una de las cosas importantes y relevantes para tú vencer este mundo es que tú tienes que relacionarte con este Jesucristo que está revelando acá. Dice: toda la gloria sea el que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre y para siempre. Miren, mira, Él viene en las nubes del cielo. Oiga bien, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Cuando Jesús venga, todo el que se opuso a Él, todo el que se opone a Él ahora y no se arrepiente, y todo lo que lo traspasaron a Él cuando Él estaba en la cruz del Calvario y lo maltrataron, cuando Él venga por segunda vez, lo van a ver a Jesús. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Dirán: wow, nosotros lo maltratamos. Váyase a Isaías 53 para que usted vea lo que va a pasar con la gente. Verso 8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y aún está por venir. Ese es Jesús. Jesús es el principio y el fin. Jesús dice más adelante: yo soy hermano de ustedes y su compañero en el reino de Dios y en la paciente perseverancia de la que Jesús nos llama. Me exiliaron. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía: escribe un libro, todo lo que veas, y envíaselo a las 7 iglesias. Eso incluye tu iglesia. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Jesús vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba su pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Ese es el Jesús que tú tienes que conocer hoy. Es el Todopoderoso, el que pagó con el gran precio del pecado, con una gran carga que Él tenía. ¿No podrá Él manejar la situación que te está pasando a ti ahora mismo? Si Jesús tuvo la capacidad de levantar 1000 toneladas en una pesa, si fuera levantador de pesa, ¿acaso no va a poder levantar las 3 libras de situación que te están afectando a ti? Mucha gente dice: Jesús es grande y todopoderoso en su cabeza, pero no lo creen aquí en el corazón. Y para tú vencer al mundo y vencer las circunstancias, tu corazón tiene que llenarse del convencimiento del Espíritu Santo de que Jesús es el principio y el fin, el alfa y el omega, el que tiene ojos que le encienden como fuego, que tiene una banda de oro y que viene con poder a tomar el mandato de este planeta. Ese es Jesús, ese es tu Señor, a ese es quien tú le sirves. Cualquier problema que tú tengas tiene que ser lidiado por ese Jesús. Pero si tú no crees en ese Jesús, ¿tú sabes por qué la gente se deprime por mucho tiempo y se mantiene en ese estado? Porque uno puede experimentar tristeza. Todas las emociones son un regalo de parte del Señor. Pero ¿sabe por qué la gente se mantiene en depresión, en estado de víctima, con ansiedad, con desesperación y hasta se enferman? ¿Tú sabes por qué? Porque en realidad, a pesar de todo lo que han leído en la Biblia y todo lo que han experimentado, ven su problema y su situación más grande que Dios. O, segundo,
Sí, Dios tiene el poder, pero Él lo hace por otra gente, pero no conmigo. ¿Por qué Dios no lo haría por ti y por Pedro y por Juan y por Alejandro sí? ¿Por qué por ellos sí, por ti no? Dios no hace acepción de personas, pero tú y yo tenemos que posicionarnos para eso. Si tú has pecado, tienes que confesar tu pecado. Pero sobre todas las cosas, es tu fe que es muy pequeña. Tú tienes la capacidad dada por Dios de afectar los pensamientos, tu forma de pensar. Tú tienes la capacidad de que tu forma de pensar cambie. Porque si tú no lo sabías, tus pensamientos, lo que tú piensas todo el tiempo, afecta tus creencias. Y tus creencias afectan las decisiones que tú tomas. Lo voy a repetir de nuevo. Los pensamientos que tú entretienes en tu cabeza afectan tu creencia. Y lo que tú crees afecta tu vida. Porque afecta tus decisiones. Por eso es que la palabra dice que de todas las cosas que tú cuidas, tienes que guardar tu corazón. Guardarlo significa cuidar que tú no permitas que pensamientos negativos de víctima se aniden en tu corazón, porque ellos van a determinar el destino de tu vida. Te van a paralizar si tú se lo permites. Tú tienes la capacidad. Dios te ha dado el poder. Ya tú eres victorioso, victoriosa, pero ahora tú tienes que actuar como vencedor. Y vamos a hablar en los minutos que me quedan. Déjenme ver cuántos son. Wow, ya, me acabó el tiempo. Para vencer al mundo, primero tú tienes que relacionarte con el Jesús del que habla en Apocalipsis. Tú tienes que entender que Él es tu Señor, que Él es el Rey, que Él viene para gobernar y que Él es tu Señor y tú eres su discípulo. Y cuando tú oras en el nombre de Jesús, en el cielo te escuchan. Segundo, en Apocalipsis capítulo 12, búscalo, Apocalipsis, y memorízate este verso. Apocalipsis 12, verso 11, Alejandro, oye lo que dice la palabra. Dice, ellos lo han vencido. ¿A quién se refiere? Se refieren a Satanás. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron y porque no amaron tanto su vida como para tenerle miedo a la muerte. ¿Escuchaste? Son tres cosas que la palabra está diciendo. Primero, tienes que relacionarte con Jesús, con el Jesús de ahora. Entender que Él es todopoderoso. Entender que si tú has puesto tu fe en Él, la victoria te fue dada. Ahora tú tienes que ir a pelear para manifestar esa victoria en tu vida. De eso que estamos hablando. Y esa batalla es todos los días, porque todos los días se presentan situaciones. No importa lo que el mundo te mande, ya tú tienes el poder para vencerlo. Alguien que me diga amén aquí, por favor. No importa lo que el mundo te mande, no importa cómo soplen los vientos en tu contra, ya tú tienes por el estatus ganado de ser hijo de Dios, el reino de los cielos a tu disposición para tú vencer al mundo, a las situaciones y al pecado aquí en la tierra. Pero para eso tú tienes que saberlo, tienes que entender lo que Dios te ha dado y tienes que saber qué lo activa. De eso vamos a hablar en los 5 minutos que me quedan. O sea que Apocalipsis 12, verso 11 dice que hay tres cosas que tienen que ocurrir para que tú puedas vencer al diablo mientras tú estás aquí en la tierra. Tres cosas. La primera es la sangre del Cordero. Ya Jesús la derramó, Dios hizo su parte. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que la gente lo ve como que pasó hace mucho tiempo, es relevante al día de hoy. Porque sin eso, tú y yo no tendríamos chance. Iba a decir Sánchez. Primera condición, y las tres tienen que darse al mismo tiempo, tú tienes que, al creer en Jesús, saber que la sangre del Cordero ya limpió todos tus pecados. Número 2, dice la palabra de tu testimonio. ¿Tú sabes qué significa eso? Que ya tú no puedes seguir siendo cristiano de la secreta. En el mundo hay mucha gente saliendo del closet. Llegó el momento de que tú también salgas del closet. Es muy fácil, yo soy cristiano cuando estoy conectado a la transmisión, cuando estoy en el culto de los jóvenes, o cuando estoy en el discipulado, o cuando estoy
en la oración en familia que hacemos de noche o cuando estoy en el devocional que hace mi esposa todos los días por la mañana. Es muy fácil ser cristiano ahí. Pero cuando tú como joven llegas y te juntas con los compañeros de universidad o del colegio, donde Jesús no es popular porque la gente está en ignorancia, es muy fácil ser de la secreta en ese momento. Dios te ha puesto, Alejandro, en el grupo que tú estás en el colegio, y me he cogido contigo en el día de hoy, para cuando la gente hable de cosas que están en contra de la palabra de Dios, tú seas luz para ellos. De una manera amorosa. Eso no es así. Si ustedes siguen acostándose, ustedes están pecando contra Dios. Ahí vienes tú con tu religión. Ustedes podrán llamarle religión, pero déjenme decirle algo. En algún momento, todo el que está vivo va a estar delante de Jesús para ser enjuiciado. A mí no me importa que Jesús me enjuicie, que haga lo que Él quiera. Eso lo dices tú ahora, pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Tú tienes la oportunidad, Alejandro, tú le puedes decir a ellos, de conocer a Dios. Dale un chance a Dios. Conócelo. Es más, si tú quieres, yo puedo orar por ti ahora mismo si tú quieres. Y yo sé que lo que yo estoy diciendo, tú sabes que es cierto. ¿Sabes por qué yo lo sé? Porque el Espíritu Santo está en mí y Él te está tocando la puerta ahora mismo para que tú te arrepientas. Eso es ser un cristiano de verdad y no ser de la secreta. Y eso nos pasa a todo el mundo. También a Emil, también a Cristal, también a Juan, a Jason, a José Gabriel, a Oscar, a todo el que me está mirando. El testimonio, lo que venció, lo que permitió que nosotros venciéramos al mundo, profetizó Juan. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Fue la sangre derramada por Jesús. Ya le hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la de nosotros. El testimonio. Dios quiere que tú hables de Jesús donde quiera que tú estés. Que no te memorices cosas. Estudia la palabra para saber, para depositarla dentro de ti, para que el Espíritu Santo cuando tú estés hablando te guíe. Pero Dios quiere que tú testifiques, que tú cuentes a la gente lo que Jesús ha hecho por ti. Eso es testificar. A eso se refiere el testimonio. Tú tienes que contar tu testimonio. Olga, tú tienes que contar tu testimonio. Isabel de la Cruz tiene que contar tu testimonio. Elías Cerulle, tú tienes que contar tu testimonio de la sanidad que Dios hizo por ti. Cuando todo el mundo pensaba que te ibas a ir. Tú tienes que contar el testimonio de dónde Dios te sacó a ti. Eso es lo que va a vencer. Y tercero, primero, la sangre del Cordero. Segundo, las palabras de tu testimonio, que tienes que abrir tu boca, hablar de Jesús, de lo que Él ha hecho en tu vida. Tercero, no amaron sus vidas, dice. No amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Si tú amas más tu vida en este mundo y lo que tienes, no vas a poder vencer. Y la palabra de Dios dice, no ames al mundo y las cosas que el mundo ofrece. Y yo sé que hay gente mirándome, entonces ser cristiano es ser un esclavo. Uno no puede disfrutar de la vida. Créeme en lo que te voy a decir ahora. Hay formas que superan. Hay formas de disfrutar la vida aquí en la tierra que superan lo que tú crees que es disfrutar la vida. Hay un nivel de disfrute a nivel espiritual que supera estar atado al alcohol. Hay un nivel de disfrute y de gozo de la vida que supera la pornografía. Hay un nivel de disfrute y de gozo que supera el adulterio, el estar mirando mujeres ajenas. Hay un estado espiritual para disfrutarlo aquí en la tierra que supera por mucho el estar fornicando, o sea, tener sexo fuera del matrimonio, lo cual es un pecado. Hay un nivel de gozo que supera todas las cosas. En los últimos 4 días yo he estado en un entrenamiento de 13 horas diarias, muy difícil. 13 horas diarias. Y de hecho cuando salga de aquí me tengo que volver a conectar porque no ha terminado. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, que dijo el facilitador que está dando este entrenamiento, un entrenamiento que lo están recibiendo 23,000 personas en vivo por Zoom alrededor del mundo, más de 100 naciones, hablando de muchas cosas que están en la Biblia, de principios que están en la Biblia. Pero cada día, al final de todo, Él siempre ha terminado con estas palabras. Él siempre ha dicho, nada de lo que usted haga, nada de lo que usted intente, nada de lo que tú poseas, viene sin que la gracia de Dios te lo dé.
Dios quiere que tu nivel de vida con Él sea tal que tú ames más la vida en Jesús que tu propia vida. Que tú la ames más que lo que tú tienes, que las posesiones que tú tienes. Que tú ames más a Jesús al punto en que a nivel espiritual tú te puedas desprender de todo lo que tú tienes en este mundo. Hablando con mi hermano más joven hace como 6 o 7 meses atrás, no recuerdo. Yo le llamé para algo, ni siquiera recuerdo. Y él y yo conversábamos y él me decía: Randy, el que va a estar bien en los próximos años no es aquel que tiene mucho, que tiene dinero en el banco, que tiene posesiones. No, es aquella persona que aprende a vivir sin nada de lo que hay en este mundo. Aprende a vivir una vida de simpleza. Los que van a vivir mejores en este mundo son a todos aquellos que sepan, como dice la palabra, que con vestido y alimento nosotros podemos vivir en el mundo sin problemas. Todo lo demás son añadiduras que Dios nos ha dado, pero lamentablemente muchos nos hemos apegado a ellas. Para vencer al mundo hacen falta 3 cosas. Ya la primera ocurrió: la sangre del Cordero que Jesús derramó por amor a ti y a mí. La segunda, las palabras de tu testimonio. Con tu testimonio tú vas a vencer al mundo. Y yo estoy hablando de testimonios delante de otros, pero testimonio de ti para ti mismo. Perdí mi trabajo, no están trabajando en mi casa, y ahora ¿qué voy a hacer? Tú tienes que comenzar a dar testimonio a tu propia alma de quién es Dios. Tú tienes que pararte de esa cama y decir: Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Probablemente me sacaron del trabajo, pero Él me va a mostrar el camino, porque su palabra dice que mis pasos son guiados por Dios. Yo no camino por mi propia cuenta. Dios es quien guía mis pasos. Tú tienes que testificarte a ti mismo sobre la grandeza de Dios. Para eso tienes que buscar en su palabra, que es vida, para tú repetirla hasta que tú afectes tus pensamientos. Deja que Dios te transforme, en pocas palabras. Es lo que estamos hablando. Todo eso está conectado a lo que Dios dice en Romanos 12:2. Dios dice: oye, tú preguntas, eso está muy bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para vencer al mundo? La sangre del Cordero fue derramada. Tienes que empezar a testificar. Y si tú estás apegado, como estás apegado a las cosas de este mundo, tienes que permitir que Dios transforme tu corazón y cambie tu carácter para que seas libre. Libre es aquel, no que tiene muchas cosas, sino el que sabe y está convencido que solamente necesita tener salud, alimento para comer, ropa para ponerse y un lugar donde dormir. Eso es lo que tú realmente necesitas, sin el apegamiento de todo lo que Dios te pueda dar. Porque como hemos dicho aquí, y como dijo este facilitador, lo cual me encantó, al cierre de cada día, él dice: yo tengo una riqueza que me permitirá vivir a mí sin gastar, sin trabajar un día más. Pero lo que yo he descubierto es que Dios bendice, Dios da talentos, Dios abre puertas, Dios te bendice, te da riquezas, te prospera, para que tú puedas experimentar no las cosas que Él te da, sino la mayor experiencia que hay. ¿Sabes cuál es? Bendecir a otras personas. La grandeza de todo lo que Dios te da es para que tú las recibas con el entendimiento de que tú estás en esta tierra como instrumento para bendecir a otros y que Dios se manifieste en eso que tú haces. En pocas palabras, tú estás aquí como un embajador, como un representante que llega en nombre de Cristo para bendecir a otros, con tus finanzas, para bendecir tu iglesia, con lo que Dios te ha dado. Porque esta palabra es la palabra de vida que el mundo necesita en este tiempo. Este es el tiempo en que todo aquel que ha sido bendecido más que nunca tiene que apoyar la iglesia. Tiene que apoyar la iglesia, porque sin la palabra de Dios, sin el alimento que realmente da vida, entonces el mundo estará en problemas. Y dice la palabra: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No las imites. Más bien,
Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Sabes una cosa? De lo que se trata el cambio es de que tu manera de pensar cambie. Y Dios puede cambiar tu manera de pensar con su palabra. Tú puedes tener 5, 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio y esta palabra aplica para ti. Si la palabra de Dios solamente es conocimiento, pero no es aplicada, no es puesta en práctica, de nada sirve. La palabra de Dios habla sobre quién tú eres. La palabra de Dios habla de que tú eres victorioso. La palabra de Dios habla de que tú has sido escogido, escogida. La palabra de Dios dice que en Cristo tú no eres un simple vencedor, tú eres más que vencedor. Yo soy más que vencedor por medio de Cristo que me amó. Y tú también lo eres. Tú no tienes que estar más en esa depresión, en esa tristeza, en ese estado de derrota. Permite que Dios cambie tus pensamientos. Y puedes empezar como hicimos el domingo pasado, acercándote con toda confianza al trono de la gracia, donde hay gracia, donde hay oportuno socorro, donde ahora tú puedes entrar libremente cuando tú quieras. Entonces, dice la palabra en Romanos 12:2, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Tú tienes que conocer la voluntad de Dios. Tú tienes que conocer la guía de Dios para que lo que tú vas a decidir en el día de hoy te guíes por lo que Él dice. De esa forma tú vas a vencer al mundo. El mundo no se vence con una situación, tú haciendo lo que tú quieras. El mundo se vence averiguando, sabiendo y actuando en lo que Dios quiere. La voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Y termino con estos 6 hábitos de cosas que yo he visto a otras personas hacer, que yo hago y me han funcionado para vencer situaciones. Yo las voy a decir rápido, tú la anotas como tú puedas porque el tiempo ya se me acabó. Para vencer al mundo, tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Tu forma de pensar va a afectar lo que tú crees. Perdí el trabajo, pobre de mí, ahora sí es verdad que yo me embromé. Eso es un pensamiento. Pero cuando tu pensamiento piensa así, eso afecta tu creencia. Y lo que tú dices es, yo me embromé porque Dios es poderoso, pero Él va a ayudar a otra gente, a mí no me va a ayudar. Porque quizás yo no ayudé a alguien. Todo eso es mentira. Dios te está llamando a que pongas atención. Tus pensamientos tienen que cambiar. Y Dios te dice cómo cambiar esos pensamientos. Esto se embromó, yo no sirvo. Son de las semillas, pensamientos que Satanás pone en tu cabeza. Tú tienes que sacar esos pensamientos, sustituyéndolos por los pensamientos de Dios. Perdí mi trabajo, pero Jehová es mi pastor. Y hoy yo voy a orar para que Él me guíe, para que Él me muestre dónde está la puerta abierta. Y yo voy a tocar puertas. Y yo voy a salir a la calle diciendo, Jehová es mi pastor. Y yo nunca he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Por lo tanto, Dios no va a dejar que yo pase hambre. Por lo tanto, yo declaro eso sobre mi vida y con fe cojo el teléfono y llamo. Con fe salgo a la calle, toco puertas, busco trabajo. Estamos en una temporada difícil, no hay trabajo, no habrá para otro, pero para mí sí. 6 hábitos. Número 1, comienza tu día dándole gracias a Dios. Número 1, inicia tu día desde que tus ojos se abren en tu almohada. Que lo primero, acostúmbrate, ponte una cartulina, ponga tu teléfono a que salga y ponga un letrero en la nevera, en el botiquín, en el baño, ponlo. Dar gracias a Dios. Abriste los ojos. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque pude despertar. Gracias por la salud. Gracias por tu amor y misericordia que me salvó. Y comienzas y te vas por ahí dándole gracias al Señor. Número 1, levántate dándole gracias a Dios por todo lo que te ha dado y por todo lo que te va a dar. Número 2, hábitos que van a cambiar tu vida. Lee y declara lo que la palabra dice sobre quién tú eres. Lee y declara lo que la palabra dice de quién tú eres. Porque si tú te ves como un empleado botado, si tú te ves como una ama de casa que no tiene trabajo ni nadie quien la ayude, tú tienes que cambiar esa identidad por lo que Dios dice en su palabra, porque esa es la verdadera identidad. Jesús dijo en su palabra, y conocerás la verdad, que es su palabra, y esa verdad te va a liberar. No es lo mismo estar en la casa ahí agachado y saber que tú eres una hija de Dios.
La actitud es diferente, el pensamiento es diferente, tu creencia y tu fe es diferente y te va a llevar a hacer cosas diferentes y vas a ver la gloria de Dios. Número 1, levántate dando gracias. Número 2, lee y declara lo que la palabra dice sobre quién tú eres. Sácala, anótala en tu teléfono, ponla aparte, ponla donde tú la veas para que tú la declares todo el tiempo. Número 3, estudia la Biblia a diario, al menos 30 minutos todos los días. Búscate un plan y estudia la Biblia para que conozcas la palabra de Dios. Número 4, pasa tiempo a solas con Jesús, por lo menos 20 minutos diarios, donde tú vas a decirle: Jesús, aquí estoy contigo, mira, perdona mis pecados, háblame, ¿qué tú quieres que yo haga? Y haz silencio. Número 4, pasa tiempo con Jesús escuchándolo. Número 5, medita en su palabra durante todo el día. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Josué? Que esta palabra no se aparte de tu boca de día y de noche. Eso es que yo voy manejando en la carretera y yo voy diciendo: Jehová es mi pastor. Yo tengo un pastor que me cuida. No importa lo que esté pasando allá afuera, Él me cuida. Ningún pastor, por malo que sea, deja que sus ovejas pasen hambre. Jehová es mi pastor, Él es mi fortaleza, Él es mi salvación. Hoy yo soy libre porque conozco su palabra. Eso es meditar en la palabra. Tú la vas repitiendo. Para eso tienes que comenzar a memorizar todos esos versos que son clave. Pues cuando tú comiences a meditar y a repetirlo, ¿sabes qué va a pasar? Los pensamientos del diablo no van a tener cabida en tu mente. Y como no van a tener cabida, sino que los de Dios van a prevalecer, tú vas a tener creencias como las que Dios dice y tus acciones van a ser diferentes. Número 6 y último, cierra tu día orando y leyendo la Biblia. No te vayas a la cama durmiéndote con Netflix, que el televisor te vea. No te vayas a la cama navegando en las redes sociales, mirando chismes, mirando lo que fulanito le dijo a Perencejo, leyendo noticias. Puedes hacerlo, pero que lo último que esté en tu mente sea una oración de gracias a Dios, pidiéndole que te cuide y sobre todo leyendo un